Estamos viendo cómo se van perfilando los temas que luego tratará a fondo y de manera sistemática el siglo XIII. Son temas como la concordancia o discrepancia de la fe y la razón, con posturas divergentes en bastantes casos. Ya hemos mencionado por un lado a San Pedro Damián, que desdeñaba la filosofía y dejaba únicamente la religión, la fe, y por el otro, sin embargo, está San Anselmo, para quien todas las verdades o casi todas las verdades de fe pueden demostrarse de manera racional. Está también el tema de la antropología, que había tratado bastante a fondo San Agustín, pero a mi juicio sin llevar a buen puerto este asunto. Está también la posibilidad o no de demostrar la existencia de Dios y de qué manera puede demostrarse, y en fin, otros temas más, de los cuales conviene ahora mencionar el asunto de los universales, y ahí lo voy. Esto sucedió, el tratamiento de los universales sucedió en el siglo XII, un siglo que vio renacer la filosofía con una fuerza renovada precisamente por tratar este tema, un tema que suscitó una notable controversia entre los filósofos. El problema surgió de un texto de Isagoge, de Porfirio, en que se trataba de dilucidar si los géneros y las especies existen en la realidad o solamente en el sujeto que los concibe. Téngase en cuenta que los términos género y especie son utilizados por Platón, genos y eidos, y son fundamentales en su teoría de las ideas. Es justamente a estos seres, según Platón son seres, los que se mencionan con el término genos y eidos, son estos seres los que existen realmente según Platón. Bien, el problema, repito, que se trata de dilucidar con los filósofos del XII, es si existen en la realidad o solamente en el sujeto que los concibe. En el primer caso, si existen en la realidad, todavía hay que decidir si son corpóreos y existen en los objetos o si están separados de ellos. En el segundo, si existen solamente en la mente de quien los concibe, hay que decidir aún si existen antes o después de tener experiencia de los objetos. La obra de Boecio, que fue una autoridad indiscutida durante bastantes siglos, no contribuyó a cerrar el problema, más bien al contrario, porque la filosofía de Boecio empezaba siendo platónica y terminaba siendo aristotélica, y no daba un criterio definido. Para mayor complicación, a las dificultades filosóficas se unieron las teológicas. Si existe una sola divinidad en tres personas, parece que el universal, Dios, debe tener alguna realidad. Y si con Adán pecó toda la humanidad, entonces alguna realidad debe tener esta, la humanidad, a diferencia de los hombres. Alguna realidad debe tener el universal, humanidad, el universal Dios aplicado a la Trinidad. ¿Qué es un universal? ¿En qué consiste realmente? Además, ¿existe realmente el universal? De la discusión sobre las posibles soluciones a estos problemas filosóficos y también teológicos surgieron dos grandes tendencias, el realismo y el nominalismo. Siguieron la primera los filósofos que admitieron la objetividad, la realidad de las ideas, y siguieron la segunda los que la negaron. Hay unos cuantos autores que conviene mencionar. Uno, Juan Roscelino, nació el año 1050 y murió en 1120. Opuso al universal el particular y se inclinó por la objetividad exclusiva de este último. Para Roscelino solamente existe el particular. El particular, además, es lo único que puede ser conocido por la mente. Influido por la lógica de Boecio y la de Aristóteles, que consideran ante todo los nombres y sus relaciones, llegó a pensar Roscelino que los universales son aire, flatus vocis. Por primera vez aparece este vocablo, esta expresión. Es decir, meros nombres que no contienen el ser de las cosas. Así creyó evitar el riesgo de panteísmo que había corrido Scott Erígena, pero cayó en triteísmo. Fue inevitable que quedara comprometida la unidad de las tres personas en un solo Dios, por pensar que todo es individual. Guillermo de Champeau es otro filósofo que terció en este asunto, nació en 1070, murió también en 1120. Según él, el universal es lo único real en el individuo, por lo que todos los individuos son lo mismo.
y las diferencias entre ellos son accidentales. El universal hombre, humanidad, por ejemplo, es el mismo para todos los hombres. En él, en la especie, se encierra la esencia de cada hombre particular. Lo que lo distingue de los demás, a cada hombre particular, son ciertas cualidades secundarias prescindibles, como la estatura, el color, el tono de voz, etc. La polémica que mantuvo con Abelardo, Pedro Abelardo, parece que le hizo abandonar esta posición extrema y pensar que el universal no se encuentra en la especie sino en los individuos. Abelardo se confundió, creyó erróneamente que estaba aceptando su propia postura, cuando lo único que hizo en realidad fue cambiar de signo el realismo anterior. En lugar de afirmar la realidad separada del universal, pensó que éste se multiplica en los individuos y constituye su esencia. La primera postura negaba consistencia a los individuos, la segunda no, pero ninguna de las dos la negaba al universal. El cambio consistió solamente en incorporar al universal en los particulares. Así es como pensaba, variando su postura en cierto modo, Guillermo de Champeaux. Pedro Abelardo, que nació en 1170 y murió en 1142, es el protagonista de estas aventuras que se cuentan en un libro, Abelardo y Eloísa, ha sido llevado al cine, etc. Pedro Abelardo, aceptó la definición aristotélica de universal, que es lo que ha nacido para ser predicado de muchas cosas. Ahora bien, si nos paramos a pensar en el sujeto de esta frase, lo que ha nacido, si esto es un ser real, y como decía Guillermo de Champeaux, es lo único real en el individuo, entonces solamente existe el hombre, no los hombres. Además, si la especie es todo en todo, también el género es todo en la especie. ¿Por qué no aceptar entonces que Dios es en todo, como parece que dijo el Erígena? Aducir que el universal se encuentra en el individuo tampoco resuelve nada, pues no se entiende que los particulares se opongan entre sí. El universal no es una cosa porque una cosa no se predica de otra. Tampoco es un simple aire, flatus vocis, una mera voz, porque incluso en este caso sería una cosa y no podría ser predicada de otra. Es, dice Abelardo, una palabra, sermo, que puede ser referida a una cosa. En cuanto palabra, tiene indudablemente existencia individual, como cualquier otra cosa, pues todas las cosas son individuales, sin excepción, pero tiene la cualidad de significar lo que tienen de común las cosas individuales. Un hombre es distinto de otro hombre y no hay una tercera cosa llamada universal, humanidad, entre ellos dos. No hay un tercer hombre, como decía Platón. Pero no se sigue de aquí que el universal es nada. Los dos hombres convienen en ser lo mismo, a saber, hombres. Esta conveniencia no es un ser aparte y tampoco es nada. Abelardo dice que en las cosas es un estatus y en la mente un significado subjetivo que captamos en ellas y hacemos que entren en un concepto. Pero tal concepto se encuentra en nuestro entendimiento. El conocimiento de las cosas es conocimiento conceptual. Solamente Dios las conoce como son en sí mismas. La tesis de Abelardo es verdaderamente bien construida y es una tesis consistente, pero tampoco logró eludir los riesgos de desviación teológica. El concilio de Soissons mandó quemar su libro De Unitate Trinitate Divina en 1121. Posteriormente, ya entrado en años, sostuvo una fuerte diatriba con San Bernardo, quien logró una condena contra él en 1140. Con todo, su obra tuvo un influjo muy grande en la escolástica posterior. El método practicado por él, el método del sic et non, sí y no, se convirtió en una parte del método escolástico.